con este video pretendemos explicar las líneas de pensamiento de tres importantes filósofos, Hegel, Marx y Dussel. En primer lugar hablaremos de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nació en 1770 en Alemania y murió en 1831 en Berlín. Fue pastor luterano, filósofo y teólogo. Su sistema filosófico se caracteriza por su racionalismo absoluto, porque buscaba resolver la contradicción de ideas. Esta superación de las ideas la lleva a cabo a partir del pensamiento dialéctico como método para alcanzar el conocimiento, proceso histórico que tiende al absoluto y se identifica con el ser real y verdadero. Esta idea absoluta existe antes de la aparición del hombre y la naturaleza. Es en sí misma contradictoria porque se mueve y cambia, se niega y se transforma en su contrario. Hegel parte de la realidad como un todo compuesto con partes integrantes, cuyo sentido solo puede ser entendido en relación a su totalidad, pero concibe a esta totalidad como dinámica. Cada cosa llega a ser lo que es en un continuo devenir. Por ello Hegel desarrolla una lógica que permite conocer el ser, el absoluto, sin excluir el devenir y el cambio. Tanto el absoluto como el proceso histórico tiene tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Esta síntesis es susceptible de convertirse en una nueva tesis que representa la superación de ambas. Karl Marx nació en Alemania en 1818 y murió en Inglaterra en 1883. Fue un filósofo, economista, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. Su línea de pensamiento fue el materialismo histórico, y entre sus trabajos más conocidos se encuentra el Manifiesto Comunista, considerado el manuscrito político más influyente en todo el mundo, y El Capital, que es el texto teórico fundamental de la teoría comunista. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política son conocidas como el marxismo. Creía que el comunismo era el inevitable final de un proceso de evolución que empezó con el feudalismo, pasando por el capitalismo y socialismo, terminando en el comunismo. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto de lucha de clases. Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo va a derivar en una sociedad ideal comunista. A lo largo de este proceso es donde se creó la historia del proletario, quien no vende su mercado para ganar dinero, sino que vende su fuerza de trabajo. En el tipo de sociedad capitalista, el trabajo no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. El primero es dueño de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo. El segundo es propietario del capital e instrumento de trabajo. Ambos mantienen una relación al ser el capitalista quien contrata al obrero por una determinada suma de dinero en una cierta carga horaria. En esta relación está el secreto de la producción capitalista que despoja al productor de su producto. Su contribución principal al pensamiento sociológico es la perspectiva denominada la teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en las sociedades. Tiene sus raíces en los textos del filósofo Hegel, que desarrolló el concepto de dialéctica. Esta noción se basa en la idea de que todo lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción, pero que una nueva forma surgiría de sus cenizas. Marx tomó esta idea de la dialéctica y la aplicó a la sociedad, afirmando que los orígenes del cambio son todos materialistas y no se basan en ideas. Enrique Dussel nació en 1934 en La Paz, provincia de Mendoza, Argentina. Es académico, teólogo, historiador y filósofo. Su vida y sus estudios filosóficos fueron influenciados por los viajes y debates cosmopolitas que entabló a lo largo de los años con varios pensadores de distintas biografías. Sus mayores aportes son la ética, estética, teología y política de liberación, que comenzó a desarrollar durante su viaje a Europa,
donde descubrió su propio continente y también una de sus mayores herramientas, el pluriverso. El pluriverso hace referencia a otra opción del universo que el eurocentrismo niega porque explica la historia universal invisibilizando la existencia de otras culturas. Por ello Dussel habla de una historia mundial. Durante estos viajes, y sobre todo cuando vivió en Nazaret, pudo ver al pobre como oprimido. Empezó a intuir la radicalidad ética del otro como persona. El otro se convertiría así en una de las categorías fundamentales en la filosofía de la liberación. La exterioridad es una de las categorías más importantes para explicar la situación de exclusión que se encuentra en América Latina, África y Asia, con respecto a la totalidad dominadora que la forma Estados Unidos y Europa. Dussel juzga a la modernidad acudiendo a una nueva etapa transmoderna, que quiere indicar esa radical novedad que significa la irrupción como desde la nada, desde la exterioridad alternativa de lo siempre distinto, de culturas universales en proceso de desarrollo que asumen los desafíos de la modernidad y aún de la posmodernidad europeo-norteamericana. El método que utilizó fue el analéctico, surge desde el otro y avanza dialécticamente. Hay una discontinuidad que surge de la liberación del otro. Teniendo en cuenta la palabra del otro, implementa dialécticamente todas las mediaciones necesarias para responder a esa palabra. En este método voy desplazándome a medida en la que el otro me recibe e interpela.